Hola gente, ¿qué tal? Bueno, bienvenido nuevamente a otro video que en esta ocasión les vengo a hablar sobre un tema histórico, un poco de historia, un análisis, unos comentarios, bueno, más que comentarios, más una repasadita histórica. Que hace tiempo que no hago un video, no hablo sobre un tema histórico del pasado, algún acontecimiento. Entonces, me dieron ganas de volver a hacer algo, a hablar de historia, porque tanto el tema de las contingencias, tanta locura que pasa, ya como que aburre, pero más que aburre, ya como que ya es mucho. Entonces, hacer otra cosa distinta, importante y bonita que también es hablar sobre historia. Bueno, y un tema que también me toca a mí de manera personal, porque yo soy de ascendencia, mis ancestros son árabes, palestinos, por parte paterna. eh, por parte materna soy chileno, chileno español, Ramírez, pero tengo mi ascendencia, como le decía, árabe. Entonces, por eso también quiero hablar de ese tema, porque me toca, producto de la inmigración de mi antes pasado. Bueno, y precisamente vengo a hablar sobre el Imperio Otomano, el ex Imperio Otomano, lo que hoy día se conoce como Turquía, y cómo ellos, este imperio de régimen musulmán, islámico, sunita, de la vertiente sunita, persiguió a las minorías árabes cristianas. Cómo fue la opresión, la persecución y por ende la escapada de estos últimos que actores que les comenté, los inmigrantes árabes, y cómo inmigraron hacia América, Sudamérica, producto de la persecución. Bueno, partir diciendo que el imperio, todo esto en contexto histórico ya dentro de la etapa caída, la etapa de la decadencia del Imperio Otomano, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, alrededor del 1870, 1880, 90, hasta la década de 1920, 1930 aproximadamente. El Imperio Otomano entonces en su etapa caída, desestabilizado, estaba recibiendo golpes fuertes por aquebrantamientos territoriales, morales, qué sé yo. Entonces, por una suerte de agarrar algo para mantenerse en pie al hilo, se juega con las minorías. Entonces, como para perseguir la fe, el culto, la espiritualidad, para un limpiaje, por así decirlo, una limpieza, empieza su persecución, su masacre, eliminación, perseguían mujeres, hombres, a estas minorías árabes, que eran muy minoría, porque ya saben que la gran mayoría de la población árabe es musulmana. Entonces empezó la persecución, sobre todo a las poblaciones, a los países, a los árabes que eran de Siria, de Palestina y del Líbano. De esos tres principales países que eran pertenecientes en ese entonces al Imperio Otomano, pero tenían su identidad, ¿no es cierto?, su cultural, su país como tal, y procesaban en su gran mayoría el Islam, pero hay una minoría importante que era cristiana. Entonces ahí el Imperio Otomano agarra un nicho para aprovecharse y subir más su hegemonía, digamos, subir su nivel cultural religioso, hegemónico. Bueno, y también, no solamente el Imperio Otomano, en ese entonces, en esa fecha, en esos años, se jugó sanguinariamente en contra de los pueblos cristianos árabes, sino que también contra los griegos. Tuvo harto conflicto con los griegos, hartas masacres, y con los que más sufrieron históricamente se conoce el pueblo armenio. Ahí está el llamado genocidio armenio, que llevaron a los otomanos a prácticamente extinguir, a masacrar a más de 1 millón de personas aproximadamente a los armenios. Y también tenía sus riñas con el imperio ruso, el imperio zarista ruso. El grande ahí, el precursor, el antecesor de la Unión Soviética, bueno, ahí después llegó el régimen, la revolución comunista y se transformó en la Unión Soviética. Y lo que hoy día se conoce como Rusia, la Federación Rusia, en estos años era el imperio zarista ruso. Tenía sus riñas con el imperio otomano. Bueno, recuerda usted que ellos, los rusos, profesaban la iglesia ortodoxa, la religión ortodoxa,
la iglesia ortodoxa cristiana, ¿cierto? Entonces tenían ese choque religioso contra el Islam sunita en el pueblo otomano. Y ojo, que no solamente los musulmanes se tiraban en contra de la orden espiritual de la fe cristiana, del pueblo con esa que profesaba esa fe, sino que también dentro de su mismo, de su mismo grupo religioso, pero de otra vertiente. Se ensañaban con los chiitas. Los chiitas es otra extensión vertiente de los musulmanes, es así como la misma diferencia que tiene el cristianismo católico protestante, ya, el Islam es lo mismo, chiitas, sunitas y otras más chicas. Entonces estos otomanes sunitas se ensañaban con los chiitas también, que eran minoría, la población minoritaria musulmana, pero también se ensañaban con ellos por diferencias internas, por así decirlo. Entonces, bueno, toda esta riña del Imperio Otomano, en etapa caída, la decadencia, ¿no es cierto?, la caída ya del Imperio Otomano, que también fue bastante hincapié, tuvo bastante importancia y relevancia lo que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue prácticamente ya el pie final ya de lo que era el Imperio Otomano, lo inhabilitó aún más. Entonces todo ese proceso de desestabilización, de desesperación, hizo a las familias árabes cristianas y las pocas minorías musulmanas chiitas a escapar, a salir con su familia alrededor de esos años, y específicamente, como les decía, iban de los países, de las zonas de el Líbano, Siria y Palestina, de los puertos de Beirut, de Alejandría, salían de esa zona del Medio Oriente, hacia Europa, agarrar los barcos hacia la zona más o menos de Génova en Italia, algunos a Marsella en Francia, y ahí, bueno, algo con Francia. Como Francia en esos años estaba enemistado totalmente con el imperio zarista ruso, no se llevaban mal, entonces vio en el imperio otomano un nicho de oportunidad, un negocio, un, un aprovechamiento. Entonces, los franceses apoyan al imperio otomano, se aliadan, se unen a ellos, pero no por una cuestión ideológica de ideas de principios, no, para nada. Netamente por una cuestión estratégica. Nada más que por eso, un aprovechamiento estratégico. No está ni ahí con los musulmanes y el imperio otomano, no está ni ahí. Era para hacerle contrapeso al imperio zarista ruso, a la hegemonía del zar, los franceses. Entonces, esa fue la táctica de los franceses. Netamente agarrar, aprovecharse de Turquía ya, amiguis, pero hasta el momento para hacerle más fuerza hegemónica frente a los rusos. Entonces, ese apoyo indirecto, por así decirlo, de Francia al Imperio Otomano, también le sirvió al Imperio Otomano, ya, como le reitero nuevamente, en su etapa caída, impulsarle un leve impulso de energía. Lo último de potencia para que se sostenga, pendiendo de un hilo, eh, casi al límite. Entonces eso, el apoyo de Francia también fue importante, y tomando también, como decía, aprovechándose de la minoría cristiana, algo se mantuvo el Imperio Otomano para demostrar algo de fuerza de su espíritu, ¿no es cierto?, imperialista, del califato, ¿no es cierto?, del califato otomano, para demostrarse con fuerza, pero ya prácticamente ya estaba mal. Llega la Primera Guerra Mundial, como decía, ya prácticamente ya finaliza el imperio. Bueno, ahora vuelvo a las familias árabes que salían entonces del Medio Oriente, llegaban a los puertos ya, de Italia, Génova o Marsella, en Francia, como decía, y ahí de Europa, de Francia, cruzaban el océano Atlántico y principalmente llegaban a Argentina, al puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en ese entonces era el glamour el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires, usted piensa que en esos años Argentina era potencia mundial, estaba a la par con Estados Unidos, incluso lo superaba a ese. Entonces llegaban a Buenos Aires, que era el top, la puerta de entrada a Sudamérica, para llegando a tierra americana, a Sudamérica, para seguir con su vida, el sueño de ellos escapando, ¿no es cierto?, de la persecución musulmana. Entonces llegan principalmente o sea, llegan principalmente, sí, a Sudamérica, ¿no es cierto?, en grupos muy minoritarios, se quedaban en Brasil, algunos asentamientos, algunos en Argentina, muy pocos.
se quedan en Argentina muy poco, pero la gran mayoría de los árabes, su destino final, su sueño y su proyecto era llegar a Chile, a nuestras tierras chilenas, ¿no es cierto? Y cruzaban toda Argentina, llegaban a la cordillera de los Andes y cruzaban el famoso tren transandino, el ferrocarril transandino ex, ya no existe, que, que era una ruta que unía los Andes, ¿no es cierto?, la comuna de la ciudad de los Andes, la quinta región en Chile, con la ciudad de Mendoza, Argentina. Entonces, estos árabes, los migrantes árabes llegaban a tierras chilenas atravesando la cordillera de los Andes con el tren y llegaban a toda nuestra zona central chilena, famosa eh, eh, y conocida puntualmente porque ahí es donde se asentaron la población ascendente chilena árabe, ¿no es cierto? La historia de los árabes en Chile, sobre todo los palestinos, y por supuesto en menor cantidad Siria y del Líbano, pero específicamente palestinos, se asentaron ya en ciudades como los Andes, como dije anteriormente, San Felipe, la ciudad de San Felipe, la comuna de Putaendo, Polito, chico, también comunas como Quillota y Calera, la Calera. Toda la zona central chilena, también un poco en el norte, en Tarapacá, en Iquique, llegan algunos, pero específicamente la mayor historia, los inicios de la inmigración árabe chilena es en la zona central chilena, en la quinta región interior, y ahí se fueron corriendo un poquitito. Ah, bueno, y como le decía anteriormente en el principio del video, mi ascendencia viene de árabe Palestina y justamente mi bisabuela la que llega a toda esa zona central chilena, como le decía anteriormente, ese pueblito, la zona de San Felipe y toda esa zona. Yo soy de allá, de hecho. San Felipe, aguante San Felipe, quinta región, toda la zona de la Concagua. Bueno, y también ahí se fueron moviendo de a poquitito hacia otras zonas a lo largo de todo Chile, pero sobre todo se mantuvieron en la zona central y a Santiago también llegaron. Y toda la zona que ustedes conocen comercialmente como Patronato, se asentaron también los árabes ahí. Es que ustedes tienen que tener que el árabe que llegó, el inmigrante árabe, los principales árabes que llegaron eran de alta alcurnia, por así decirlo. Eran de clase alta, venían con más plata, los primeros que llegaron eran más cuicos, por así decirlo, más pirulos. Y ellos, bueno, y después llegaron otra oleada, fueron llegando las oleadas más de clase media, más pobres, distintas. Bueno, y todos, bueno, todos en general, todos ellos tenían en común algo que eran comerciantes. Llegaban al papel a vivir acá prácticamente del comercio. Eran buenos, tenían ese talento, esa palla esa cuestión para comerciar a la gente y sobre todo con el tema textil. Empezaron. Todo lo que tiene que ver con la industria textil. Y ahí se fueron metiendo de a poquitito dentro del juego de la calle chilena, ¿no es cierto? Y, y así como se incrustaron en la sociedad chilena. Bueno, también un porcentaje de árabes, de inmigrantes árabes, llegaron a Estados Unidos, a los puertos de Estados Unidos, Nueva York, qué sé yo. Y bueno, de hecho, la mayor inmigración árabe palestina en América, el continente americano, está en Estados Unidos, aunque parezca raro, chistoso y paradójico. ¿Por qué digo eso? Porque Estados Unidos uno siempre lo asocia con Israel y digamos, la ascendencia jud... Bueno, no quiero mencionar la palabra, pero ustedes ya saben a qué prefiero. Entonces, los algoritmos de las redes sociales, de las Big Tech, ¿no es cierto? Instagram, qué sé yo. Si menciono esta palabra, o sea, van a pensar que estoy hablando mal de ella, pero nada que ver. Pero prefiero no nombrarla para que no me hagan algo con el video. Entonces, los estadounidenses están asociados a ellos, a ese pueblo, de la estrella de David, ¿no es cierto? Pero, entonces, pero aún así tienen la mayor porcentaje de árabes en Estados Unidos, imagínense. Y ahí en segundo lugar viene Chile, después de Estados Unidos. Chile es el país que más ha acogido a los árabes y dentro de Latinoamérica obviamente es el primero. Entonces es como así se fueron metiendo a la sociedad chilena, de a poquitito. Tienen que pensar algo. Como eran inmigrantes minoritarios cristianos, ¿cierto? Su incursión, cómo se fueron, digamos, los espacios dentro de la sociedad chilena, no fue tan difícil. No fue tan complicado.
no fue tan complicada adaptarse a nuestra sociedad chilena, debido a que a nuestro país en ese entonces, culturalmente, nuestra población era activamente más ferviente católica en esos años, comparado con ahora, ¿cierto? Chile sigue siendo un país católico, es tradición católica, pero en esos años era más ferviente. Bueno, ustedes ya saben, por la influencia de los españoles, ¿cierto? Del Imperio Español, que decimos. Entonces teníamos esa cuestión en común con los árabes cristianos de la minoría, que le facilitaba más la adaptación, por lo menos desde el punto de vista común religioso, cultural religioso. Entonces, en ese sentido, no le costó mucho a los árabes. A los que les costó un poquito fue esa, como les decía anteriormente en el video, cuando llegaron los migrantes de Sudamérica, ese porcentaje minoritario de, de árabes musulmanes que eran los chiitas, ¿no es cierto? Que a ellos les costó un poco más adaptarse, pero de todas maneras igual se fueron adaptando al tema chileno callejero, el tema religioso, incluso muchos se convirtieron al cristianismo, pero ahí de todas maneras se fueron transformando, adaptando, buscando sus espacios para, ¿no es cierto?, para orar a la Meca, en dirección a la Meca, dentro del territorio chileno, a pesar de que no tenían a la vista, ¿no es cierto?, mezquitas, templos para buscar, pero se la arreglaban y no se hicieron problemas en adaptarse de vez en cuando. De manera más o menos eh, un poquito complicada, pero lograron salir a fondo. Y incluirse ya y mezclarse ya con los otros, junto a los otros árabes cristianos y ya dentro de la sociedad chilena. No fue mucho tema así, un tema imposible. Bueno, y de hecho, hoy en día en Chile creo que hay unas pocas iglesias, hay unas pocas mezquitas en nuestro país. Creo que hay como tres o cuatro, no estoy muy seguro. Hay una en Coquimbo, hay otra en Iquique, y hay dos, creo. Sí, hay dos, parece que en Santiago, o una, no me acuerdo muy bien, en Santiago, que está por la Avenida de los Leones, Chile, España, en Providencia. No estoy muy seguro, la verdad. Y bueno, aparte, nada que ver, pero también hay dos iglesias ortodoxas cristianas aquí en Chile. Creo que una que está al lado del Estadio Nacional y otra que está también cerca de Providencia, por los Leones, por, por Ricardo Lyons. Una parte de Providencia o Ñuñoa. Hay una iglesia ortodoxa rusa y una iglesia ortodoxa griega. O sea, como estaba hablando delante del ortodoxo también, entonces un paralelismo. Pero bueno, entonces así como estos, la sociedad paisana, digamos, como decía, chilena árabe, se incrustó en la sociedad chilena. Hasta el día de hoy un gran porcentaje de grupos de inmigración histórico chileno que hoy día tenemos presente. Y esa fue más o menos la historia, la repasada así, la rápida general, de lo que yo, punto de vista mío, que yo vi, que yo lo estudié, que algo leí, de cómo fue la historia de la llegada de los árabes a Chile, perseguido por ¿no es cierto?, los musulmanes y, bueno, incluso los musulmanes persiguiendo a su minoría dentro de su grupo religioso. Bueno, una especie de hacer no sé si un paralelismo o una forma de compararlo, pero son dos cosas distintas, no tiene nada que ver con uno con lo otro, pero tiene algo en común. Lo que está pasando hoy día en Irán, el régimen autocrático islámico iraní, ¿no es cierto?, que una chica de ese país, por no ponerse el velo o por ponérselo mal, la mataron. Entonces hay toda una revuelta ahora, una rebelión de mujeres que ya están hartas, que ya están, o sea, ya se escandalizaron, con justa razón, ¿no es cierto? Se están protestando en contra del régimen iraní. Este régimen iraní, ¿no es cierto?, con su famosa, la ley impositiva y autoritaria, ley Sharia, la famosa ley Sharia, de este Estado Islámico. Y entonces es así como yo quiero hacer este ejemplo de cómo esta imposición, esta persecución a la fuerza de su dogma, de sus líneas, de una manera tan estricta, tan fundamentalista. Y en este caso es algo interno, porque las chicas son musulmanas, estas chicas iraníes son musulmanas y el régimen iraní también es musulmano. En el caso de la inmigración, ¿por qué es para los árabes?
a América y en gran importancia a Sudamérica por un factor externo, como los otomanos, musulmanes, sunitas, ¿no es cierto?, con este afán de avasallar a las minorías cristianas árabes, a, a perseguirlas por diferencias de fe, perdón, diferencias de fe, por tener una religión, un pensamiento espiritual de culto distinto. Entonces, por eso, no sé si se entiende la idea a lo que quiero llegar en común con el tema de Irán y el tema histórico del pasado, del Imperio Otomano, musulmán, porque quiero hacer, si bien es cierto, insisto, uno interno, otro externo, pero va en la línea de cómo dejar en evidencia, plasmado, cómo el Islam, ¿no es cierto?, radical, a lo largo de la historia ha perseguido a grupos que por lo más mínimo no tienen sus mismas líneas doctrinales de fe, ya sea en el caso de su misma religión y en casos de otra religión. Entonces, tomando un ejemplo del pasado y, por así decirlo, hacerle una pequeña comparación con lo que está pasando hoy día, los horribles hechos que están pasando hoy día en Irán, ¿no es cierto? Pero bueno, yo, por mi parte, yo siempre firme y contundente, y voy a alzar voy a alzar la voz siempre, y voy a defender siempre la libertad de culto y la libertad de fe. Yo con el Islam, el musulmán, la respeto, no tengo ningún problema, que tiene su libertad, yo no tengo ningún problema con musulmán, nada, de hecho tampoco hablemos mal de esta religión en sí, sí, insisto, como lo he reiterado, el fundamentalismo, el extremismo, ¿no es cierto?, llegado al Estado Islámico, a sus políticas, de este régimen iraní, por ejemplo, hoy día lo que vemos Irán. Que a propósito de ese régimen iraní, aparte de lo mal que está haciendo con su famosa opresión horrorosa, ¿no es cierto?, a la gente que no sigue sus líneas, el aliado prácticamente más importante de los regímenes de ultraizquierda de aquí en Sudamérica, ¿no es cierto? Y Cuba, Venezuela. Entonces, mira cómo se mezclan las cosas horribles ahí. El aliado estratégico, geopolítico, económico, financista, el oro, el narcotráfico. Pero bueno, es otro tema. Quería hacer ese paréntesis. Pero entonces, estos musulmanes que llevan a su extremo el fanatismo es el problema. Así como también dentro de nuestra misma eh, grupo religioso cristiano también hay gente que sale de sus cabales, ya es una locura. Ese problema no es la religión del Islam en sí. Yo no tengo ningún problema con una persona que va a profesar esa fe, pero siempre y cuando hay una libertad, un respeto a nuestras culturas y en el tema más geográfico a nuestras fronteras, ¿no es cierto? Entonces es con la locura, la locura ya que está ya en cólera, frenética, de llevar el dogma por doquier para todos lados, imponérsela y no respetando la cultura de otras personas, la fe de otras personas en este caso. Entonces ese es el problema. Entonces yo siempre, libertad de culto, como musulmán ningún problema, pero siempre y cuando respeten la cristiandad y obviamente uno también respetar. Uy, mira, mi gatita se metió aquí mi gata regalona. Respetar entonces uno como cristiano también otras religiones, otra fe, porque uno tiene ese punto de vista de teólogo, deísta, de creer en un Dios, ¿no es cierto? Entonces, respeta las religiones, yo respeto, y también leo un poco de la cultura musulmana, no es nada contra ellos, pero es el respeto mutuo entre ambas religiones. Así que bueno, muchachos, eso con este video, un poquito de historia desde mi punto de vista de lo que yo alcancé a leer, a estudiar. Espero que les haya gustado, les haya servido de algo. Nos estamos viendo en un próximo video. Que estén bien, chaito.